Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, por favor. Empezamos en el versículo 10. Verso 11. Allí empezamos. Primera Timoteo capítulo 2, verso 11. La Biblia dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En el campamento aprendimos que un soldado de Jesús llega a elegir bien. Y la segunda decisión más importante que escoge, es escoger a un esposo y a una esposa desde la perspectiva de Dios. Y el texto que usé para enseñar eso es el que acabamos de leer. Empecé en el versículo 8, donde se habla de los requisitos y las características de un varón de Dios, y luego desde el versículo 9 hasta el versículo 15, donde se nos da características que una mujer cristiana debe poseer, y desde esa perspectiva cristiana escoger a un varón de Dios o a una mujer de Dios. La semana pasada aprendimos acerca de que una iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como somos nosotros, debe ser una iglesia donde los varones de Dios sigamos las instrucciones que el versículo 8 nos da a nosotros. Y una iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, en ella las mujeres siguen la instrucción que Dios ha determinado. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15, Pablo se enfoca en características que una mujer debe poseer, 3 características que una mujer debe poseer. El verso 8 habla solamente para varones, y para hablar de mujeres, Pablo necesita desde el versículo 9 hasta el versículo 15. En la iglesia de Éfeso hay un problema en la vida principalmente de las mujeres. Recuerde que estamos en un escenario de iglesia. El capítulo 2 se desarrolla en la iglesia. La primera característica, aprendida la semana pasada, tiene que ver con la mujer y un enfoque interno que ella debe tener en su relación a cómo ella se viste. Hoy vamos a ver las 2 últimas características, el sometimiento y el ministerio esencial. El versículo 11 nuevamente dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es un pasaje que a veces para ciertas mujeres puede sonar ofensivo. Y es por eso que nosotros necesitamos tener la perspectiva completa de la palabra, y en ella nosotros encontramos que en cuanto a valor, dignidad e importancia,
no hay diferencia para Dios entre hombres y mujeres. Los hombres no somos más importantes ni más dignos ni más valorados por Dios. Desde la perspectiva de Dios, hombres y mujeres tenemos el mismo nivel de importancia, valor y dignidad. La diferencia está en los roles que cumplimos. Y aún allí, en esa diferencia, no es que el rol del hombre es más importante que el rol de la mujer. Son diferentes, pero cada uno de esos roles son importantes, dignos y valiosos al mismo nivel. El primer detalle que expresa el texto en el verso 11 es una orden. La mujer aprenda. Allí está el mandamiento. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Observa, el rol de la mujer en la iglesia es tan importante como la del hombre. Ese rol no incluye la enseñanza. La enseñanza en la iglesia está dirigida, está encargada al pastor, a los hombres. No porque seamos más inteligentes, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con habilidad. Escuché a Anaed hablar y cuando la escuchaba, wow, no sabía que una señorita de 18 años podía hablar con toda esa elocuencia. Me impactó sus palabras. No tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con habilidad, tiene que ver con el hecho de que en la sabiduría de Dios, Dios determinó que en la iglesia la enseñanza va a ser un rol del hombre y eso no le hace más importante al hombre. Y el hombre no debe usar eso para desvalorizar el trabajo importante y esencial de la mujer en la iglesia. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer debe aprender de su pastor. La mujer debe aprender de su esposo en la casa. Pero en la iglesia sí hay espacios y sí hay lugares para que la mujer realice su rol de enseñadora cuando discipula, cuando enseña en escuela dominical o en escuela vacacional, cuando enseña a un grupo de damas. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El sometimiento de una mujer no es natural. El sometimiento es un resultado de tu relación con Dios. Así es que, mujer, si tú sientes que estos versículos de aquí te ofenden o tú no estás de acuerdo con esto o tienes cierto recelo, recuerda, el sometimiento es el resultado de la llenura del Espíritu Santo según Efesios 5:18. No es algo natural en ti. No es algo natural. Es el resultado de estar bien con Dios. Y cuando tú eres llena del Espíritu Santo, vas a ver la obra de Dios en tu vida y cómo esta área de sometimiento llega a ser una característica en la que ya no te rebelas, en la que ya no luchas, sino Dios ha transformado tu vida y tu corazón. ¿Por qué es así esto? El verso 13 y 14 nos da dos razones.
Versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Antes de que se introduzca el pecado en el mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva, creó a Adán primero y luego a Eva, no porque Adán es más importante y Eva es menos importante, o como a veces lo ven las mujeres, primero Dios hizo el borrador y luego Dios hizo el trabajo final. Nada que ver, el texto no está tratando, el texto no está tratando de poner quién es más importante, porque para Dios somos exactamente, en importancia somos iguales. Pero Dios desde el principio nos diseñó a nosotros los hombres para liderar, para guiar, para proteger. Esa es nuestra esencia. Así nos hizo Dios. Y mientras mejor entendamos que así somos hechos por Dios nosotros los hombres y desarrollemos nuestro rol, vamos a llegar a experimentar realización personal. De la misma manera, las mujeres fueron diseñadas para ser protegidas, para ser cuidadas, para ser guiadas. No tiene nada que ver con ser inferior, tiene que ver con un rol que con el que Dios nos ha diseñado. Y cuando tu mujer ocupas ese lugar de ser guiada por tu esposo, o en la iglesia guiada por tu pastor, protegida por tu esposo, enseñada por tu pastor o por tu esposo, vas a ver que para eso fuiste creada. Porque Adán fue formado primero, después Eva. La segunda razón, verso 14, es cuando se introduce el pecado en el mundo. El texto dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así es que algo de la consecuencia del pecado también está aquí como una de las razones. El texto habla de que la acción de Eva es una transgresión, no es un pecado. Hay una diferencia entre pecado y transgresión. Transgresión significa pecar con todo el conocimiento de causa. Eva sabía que no debía tomar del fruto prohibido y aún así lo hizo. Eso se llama transgresión. A veces podemos pecar por ignorancia. Hay algo que no debemos hacer, no sabemos que está mal, lo hacemos, a eso se llama pecado. Pero cuando sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos, a eso se llama transgresión. El sometimiento de la mujer en el escenario de la iglesia debe ser una característica de cada mujer. Es interesante que mientras Timoteo, aquí en el texto, plantea el sometimiento en el escenario de la iglesia, en Efesios capítulo 5, hablando de la misma iglesia de Éfeso, se habla del sometimiento, pero ya la escena no es la iglesia, la escena es el hogar. Una característica, no importa el lugar donde estás, mujer, es el sometimiento. El sometimiento es la acción que toma la mujer de reconocer que su esposo es el que va a liderar, es el que va a guiar, es el que va a conducir. ¿Por qué es más inteligente? No. ¿Por qué es más hábil? No. ¿Por qué es más importante? No. ¿Por qué es más valioso? No. Simplemente
porque ese es su rol. Nada más que eso. Se espera que una dama desarrolle esta característica. ¿Observas? Cuando estás escogiendo compañera, número uno, mira cómo se viste. Si lo exterior es lo más importante, esa mujer no te conviene. Dos, si es una mujer que no se somete a su papá, esa mujer no te conviene. Y número tres, ¿cuál es el ministerio más importante de la mujer? Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos y si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El ministerio esencial de una mujer es ser mamá. Ese es el ministerio esencial. El texto dice, pero se salvará engendrando hijos. Ese verbo salvará no está haciendo referencia a la salvación eterna que obtenemos cuando recibimos a Cristo, porque esa salvación eterna no ocurre por obras que nosotros realicemos, ocurre solamente por gracia, pero aquí se habla de engendrar hijos, una obra, así es que el término salvación no está haciendo referencia a la salvación eterna, está haciendo referencia al ministerio más importante, al ministerio esencial que una mujer posee: ser mamá. En la actualidad, esto puede sonar muy ofensivo, porque a las mujeres se les enseña a que si no tienen una profesión universitaria, no se pueden realizar como personas y como mujeres. Es interesante que en el campamento hicimos un censo. Las mujeres no sabían de esto, van a saberlo hoy. Hicimos un censo y el 90% de las mujeres, excepto 2, contestaron que su realización personal se halla en ser una profesional. Y solo 2 dijeron que su realización personal estaba en ser mamás. ¿Dónde aprendieron ese 90% de chicas? Que su realización personal se halla en una profesión. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les guió equivocadamente a esa conclusión? Seguramente sus papás. Y seguramente el medio donde se desenvuelven. No tiene nada de malo que una mujer estudie la universidad, saque un título universitario, sea doctora, sea abogada. Pero cuando hablamos del ministerio esencial de la mujer, Dios dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. La perspectiva de Dios es que la mujer encuentra su realización siendo mamá. El problema con ese pensamiento es que hoy en día abunda un menosprecio a ese rol. Y la mujer ha llegado a convencerse que ser mamá es indigno, ser mamá es un obstáculo para ser profesional. Y nosotros debemos tener cuidado como padres de instruir equivocadamente a nuestras hijas
pensando que una profesión universitaria y el éxito que pueden conseguir allí es donde realmente van a encontrar realización personal. Porque pueden ser exitosas y hay muchas mujeres exitosas, más exitosas que muchos hombres. El plan de Dios es que seas mamá. Y si ves que tus futuros hijos son un obstáculo para realizarte como mujer, hay un problema. Si ves a tu esposo como un obstáculo para realizarte como mujer, porque no necesitas un hombre al lado tuyo, no necesitas ni siquiera casarte. Así piensan muchos. Se salvará engendrando hijos. Cumplirá su ministerio esencial cuando sea mamá. Chica, puedes batallar todo lo que quieras con este pensamiento. Y padres, podemos batallar todo lo que queramos con este pensamiento. Eso no cambia la verdad. La verdad es que el ministerio esencial para la mujer es ser mamá. Chica, tus futuros hijos necesitan ser criados por ti. No por la abuela, no por la televisión, no por la guardería, no, por ti. Tú les enseñas de Dios. Tú les instruyes a que puedan aprender de la Biblia. Tú formas a tus hijos varones para que sean creyentes, que impacten el mundo y algunos de ellos se conviertan en pastores. Tú les enseñas a tus hijas a que ellas sean mujeres de bien, que cumplan el rol que Dios ha establecido, y algunas de ellas serán misioneras. Es el mejor trabajo del mundo. Es el mejor trabajo del mundo, aunque tus padres digan lo contrario y aunque el mundo diga lo contrario. Ser mamá es el mejor trabajo del mundo. Es la profesión más digna delante de Dios, aunque el mundo menosprecie ese rol de ser mamá. Mamás que impactan a sus hijos necesitan darse cuenta que el verso 15 muestra una condición: si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si permaneciere, es una condición. Muchas mujeres pueden engendrar hijos y criarlos como les parece. Pero las madres que llegan a ser efectivas, que llegan a realizar su labor de manera correcta, necesitan integrar en su labor de mamás una crianza que esté en la que se incluya 4 características. Fe, la primera. Esa palabra no hace referencia a la confianza que tenemos en Dios, sino más bien al conocimiento de la palabra. Una mamá que impacta la vida de sus hijos es una mamá cercana a la palabra.
Es una mamá que lee la Biblia, que medita en ella, que crece en su conocimiento de las Escrituras y que en ese proceso de crecimiento va educando a sus hijos, no desde la perspectiva de lo que le enseñaron sus padres, sino desde la perspectiva de Dios, porque ella de primera mano está aprendiendo la palabra y está educando a sus hijos basada en el conocimiento que ella está adquiriendo de la palabra. El segundo elemento es amor. Y la palabra traducida aquí es ágape, es decir, es un amor incondicional. ¿Y sabes por qué es importante este tipo de amor hacia los hijos? Porque muchas veces tus hijos no se van a merecer tu amor. Van a ser rebeldes, van a ser desobedientes, van a ser altaneros, van a ser maleducados, van a ser irrespetuosos. Pero una mamá que se ha conectado con la palabra de Dios y está creciendo en su vida espiritual, va a observar que también está creciendo en ese amor incondicional que ella va a tener a sus hijos, independientemente de que ellos no se porten bien o no hagan las cosas que tú les dices. Un tercer elemento para cumplir bien la labor de mamá es la santificación. La palabra santificación tiene dos caras, tiene dos facetas. Santificación significa alejarse del pecado. Y la otra faceta es acercarse a Dios. Así es que cuando ves la palabra santificación, eso es lo que debe venir a tu mente. Si quiero ser una mamá santa, debo alejarme del pecado y debo acercarme a Dios. Tan importante esa característica en la vida de una mamá, porque los hijos van a ver cómo ella se aleja del pecado y los hijos van a copiar ese ejemplo. Cómo ella se acerca a Dios y los hijos van a copiar ese ejemplo. La santificación, la tercera cualidad de una mamá que cría a sus hijos. La cuarta característica es modestia. Esta palabra ya apareció en el versículo 9. Autocontrol significa. Ese autocontrol en el versículo 9 estaba aplicado a la forma de vestir de la mujer. Pero ahora Pablo aplica este autocontrol a la crianza de los hijos. Mamá, cuando tú estás criando a tus hijos, ¿cuán importante es el autocontrol? Se rebelan, son irrespetuosos, no hacen caso, te da ganas de coger el sartén y darles en la cabeza. Se necesita autocontrol porque la crianza de los hijos es todo un reto. Solo una mamá conectada con Dios puede ser una buena mamá. Solo una mamá conectada con Dios puede ser una buena mamá. Muchacha, este es el rol más importante para ti. No importa qué digan tus papás. Algunos se van a resentir conmigo, yo sé. No importa qué digan tus papás. No importa qué diga el mundo. Dios dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. La meta de un líder espiritual, del esposo, debe ser trabajar
tan arduamente, trabajar tan esforzadamente que mi esposa no tenga que trabajar, no porque yo soy más inteligente, sino porque yo quiero que mi familia tenga lo necesario para vivir y quiero que mi esposa sea la que eduque a mis hijos en fe, amor, santificación, con toda modestia. ¿Observas? Aquí tenemos el criterio de cómo debe vivir el hogar y tenemos el criterio de cómo debe comportarse un varón de Dios y cómo debe comportarse una mujer que ama a Dios. Chicos de campamento, un soldado de Jesús escoge bien. Un soldado de Jesús escoge bien. Chica, un soldado de Jesús, tú escoges de acuerdo al versículo 8. Chicos, tú escoges a tu compañera de acuerdo a estas tres características expresadas desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y allí formamos hogares que glorifican a Dios y que realmente funcionan aún sin ser hogares perfectos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, nos has llamado a ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A ser una iglesia ejemplar. Sabemos, Señor, que para hacerlo necesitamos cumplir instrucciones específicas que tú has dado a creyentes varones y has dado a mujeres. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer la parte que nos corresponde, a ser varones que nos conectamos con las cosas espirituales, que sea lo más importante en nuestra vida, que somos proveedores, nos esforzamos por proveer lo necesario para nuestro hogar. Te ruego por cada uno de nosotros. Te pido, Padre, por las mujeres casadas, las mujeres solteras que están acá. Ayúdales a cumplir con el rol que tú has establecido. En un medio donde muchos están tratando de cambiar el rol de la mujer. Lastimosamente, aún algunos padres cristianos. Yo ruego, Padre, que con la autoridad de tu palabra las mujeres puedan volver a lo que tú dices. Y a la hora de vestirse, el interior sea más importante. A la hora de someterse, que ese sometimiento sea lo natural en su vida. A la hora de escoger el ministerio más importante en su vida, que lleguen a la conclusión que el ser mamás es lo que realmente les va a dar realización personal. Porque para eso tú las diseñaste. Ayúdales a recordar que mientras más se apeguen al modelo bíblico y esa crianza sea una crianza en fe, amor, santidad y modestia, mejor va a ser la crianza de ellas a sus hijos. Te ruego por ellas, Señor, que puedan sentir
el privilegio de ser ellas que instruyen a sus hijos en tu camino, que no permitan que otros menosprecien la labor de ser mamás. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Y mientras siguen orando cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está acompañando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano al fondo. Veo su mano aquí adelante también, gracias. Alguien más por primera vez, con toda confianza, por favor. Para las dos personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. No se sientan presionados, por favor, no es la idea. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si quiere hacerlo, venga acá adelante donde estoy yo con toda confianza. Gracias por ser el primero. Venga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú sabes sus motivos de oración, Señor. Y conforme a tu voluntad, yo pido que tú puedas obrar. Te ruego, Padre, ahora que la persona que pasó va a estar escuchando el Evangelio. Señor, te ruego que tú le salves. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. A veces dejamos que otras personas, que el mundo determine el rol que hombres y mujeres debemos cumplir. A veces nuestra lógica, nuestra sabiduría pretende ser más grande que tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que tú dices, a cumplir el rol que tú has determinado. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido